17:42. Conversamos con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aquí en el estudio de la 13 Radio. Subsecretario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buen día, muchas gracias. Oiga, se supone que el presidente se va de viaje el domingo a la India, va por una semana y se supone que antes tiene que dejar todo el tema del Ministerio de Seguridad listo. Eso es inminente entonces, ¿no? Porque el Ministerio de Seguridad, de acuerdo a los requerimientos del presidente, de acuerdo a la ley y a los DFL que se dictaron, entra en funcionamiento el 1 de abril, en propiedad, con todas sus funciones y atribuciones. Eso es el martes de la próxima semana. El martes de la próxima semana, y por lo tanto es voluntad del presidente dejar esas nominaciones listas antes de su viaje. Técnicamente la puede hacer desde la India, digamos, pero sería un poco raro, ¿no? Sí, pero es voluntad del presidente hacerlo así. Y eso implica, ¿es un cargo de ministro o ministra, dos cargos de subsecretaría en seguridad? Sí, esencialmente, sí. Y el reemplazo de él, si es que hay una persona que cambia de puesto, digamos. Eventualmente, pero a los cargos que le corresponde al Ministerio de Seguridad, un ministro y dos subsecretarios. Sí. Exacto. No va a tener el mal gusto de preguntarle si usted va a ser ministro de Seguridad, que es lo que todos los diarios dicen, digamos. Y yo le responderé que las decisiones corresponden al presidente de la República. A propósito de decisiones, los datos del crimen de Ronald Ojeda se van a la Corte Penal Internacional, CNN lo dice anoche. A ver, lo que el gobierno ha planteado, y yo creo que lo conversamos la vez anterior, es que es voluntad del Estado de Chile acompañar los antecedentes disponibles de la investigación a la investigación que se encuentra abierta en el caso contra Venezuela. Solo recordar que la investigación, una de las investigaciones de la Corte Penal Internacional en el caso de violación de derechos humanos en Venezuela, uno de los países solicitantes es Chile. Y Chile a su vez ha sido apoyado incondicionalmente, y el presidente Boric así lo ha hecho recurrentemente, a la misión especial para el caso de Venezuela de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que emite sus informes todos los meses de septiembre y que hay antecedentes que son relevantes en el contexto de las investigaciones. Chile considera que los antecedentes, por lo menos disponibles hasta ahora, que han formado parte de los aspectos públicos de las formalizaciones en el caso del teniente Ojeda, pueden y deben ser acompañados a esa investigación, y esa es la razón por la cual el país ha tomado esa decisión. O sea, hay informaciones para las dos instancias, para Naciones Unidas y para la Corte En Naciones, la misión es una misión de derechos humanos que emite sus informes de modo permanente. Hay metodologías de requerimiento de la información que ha hecho la misión, pero lo relevante para estos efectos es aquella que está vinculada a el expediente que está ante la Corte Penal Internacional. A la Corte Penal Internacional. ¿Y eso se va a agregar en estos días, ¿no? Sí, el canciller lo va a anunciar, porque quien comparece en representación del Estado de Chile siempre respecto a todo asunto es el canciller. Así que es la Cancillería la que va a informar en su oportunidad de eso. Subsecretario, mal día para el orden público ayer. Sí. Las protestas de pescadores son en varias regiones del país, coordinadas y extremadamente violentas en todos los casos. Sí. ¿Qué piensa el gobierno de esto? Primero, el gobierno ha sido explícito en dos cosas. La primera es que en Chile existe un derecho constitucional a reunión, las personas tienen derecho a manifestarse, pero la condición constitucional en Chile y en cualquier parte del mundo es que ellas deban ser pacíficas. El uso de la violencia, pero especialmente el atentar contra la autoridad, y afectar seriamente, en el caso del Maule, incendiar 3 vehículos policiales, son eventos que son inadmisibles. De hecho, el día de ayer el gobierno anunció querellas por la destrucción de los 3 vehículos policiales y por las lesiones que sufrieron los funcionarios de Carabineros el día de ayer. A un carabinero en la Caleta Portales le rompieron el casco con Así una es. piedra. Si no andaba con casco, estamos hablando de un carabinero muerto. Así es. Y yo el día de ayer, cuando anuncié las querellas por parte del Ejecutivo, señalé 2 cosas. La primera es recordar que el delito de incendio tiene penas altas, y en segundo lugar, que atentar en contra de la autoridad de producir lesiones, especialmente en el caso de Carabineros, también tiene penas muy altas. Entonces, es necesario tener en consideración esos aspectos. Hay 7 personas detenidas producto de los hechos violentos el día de ayer en el Maule, y el Ejecutivo va a ejercer las querellas que corresponden en este caso y los va a perseguir intensamente por una razón extremadamente simple, porque toda discusión legítima, el caso del fraccionamiento pesquero, es una discusión que está en el Congreso. Lo que no puede suceder, no solo por las alteraciones al orden público, es afectar severamente bienes y personal institucional. Y quiero darle un antecedente adicional que el gobierno considera que es especialmente grave.
Fíjese que de los 3 vehículos policiales que ayer se incendiaron en el Maule, en el caso del carro lanzaagua, ese carro lanzaagua ha tenido un rol central en el combate a los incendios en esa región. No solo en el combate directo, que es lo que han realizado Carabineros con ese lanzaagua, sino que también en los apoyos que Carabineros a través de ese vehículo le ha prestado a Bomberos de Chile. Cuando se destruye ese vehículo, no solo se destruye un insumo de seguridad, sino que además un activo muy relevante para la protección de la propia comunidad y la protección civil en la región. Entonces yo creo, y esta es una de las razones por las cuales el gobierno va a actuar con severidad en este punto. También está la afectación al resto de las personas que a veces no tienen nada que ver ni con el interés que se está defendiendo de manera ilegítima, ni con la discusión parlamentaria. Que explica, entre otras cosas, por qué el Estado tiene que intervenir en alteraciones al orden público. Exacto, porque no se puede tolerar. En la Avenida España, entre Valparaíso y Viña, 2 días completos. Dos mañanas completas paralizadas. La Ruta 5 Norte paralizada. Digo, el gobierno tiene que tolerar que esto ocurra. No puede haber una manera de despejar esas vías de manera rápida. El gobierno no lo va a tolerar, tanto así que tiene el protocolo, ha trabajado con Carabineros tiene un protocolo para estos fines, y la razón de la intervención de la policía en estos casos va a ser con ese fin. Por eso la reacción del día de ayer en el Maule es tan seria, por eso indigna tanto, y por eso el gobierno va a ejercer las acciones respectivas. Mire, ayer además había personas que se ufanaban por redes sociales de la quema de estos vehículos. Algunos de ellos decían, que vieran que estos lugares bravos. Yo lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy día, sí, la ley también es brava para quien incendie vehículos y a quien atente a la autoridad. El gobierno no lo va a tolerar, y además no lo va a tolerar por una razón extremadamente simple. Porque no solo el ejercicio de las manifestaciones se legitima sin violencia, sino que en segundo lugar, porque lo que no puede tolerar es la afectación de derechos de terceros, y lo tercero, que yo creo que también es relevante, es que tampoco puede tolerar que se condicione con violencia deliberaciones democráticas. Sí, pues si cada grupo de interés intentara influir en el debate de esta manera, ¿en qué selva estaríamos? Ahora, ¿cuánto le complica a la moneda que parlamentarios de un partido de gobierno estén apoyando las movilizaciones y están justificándolas? El senador Daniel Núñez está citado en la tapa del Mercurio hoy día, dice: yo voy a estar con los 2 pies en la calle apoyando demandas y movilizaciones justas. Sí, yo entendería que el senador Núñez no está apoyando la violencia en este caso, en cuyo caso tendríamos una diferencia bien significativa. Yo entiendo las manifestaciones, y el sistema constitucional chileno, las manifestaciones las entiende en su condición de legitimidad sin violencia y sin atentar contra derechos y bienes de terceros, pero yo creo que en el uso de la violencia y el atentado a los bienes públicos de la autoridad y a bienes de terceros es el límite, y en eso el gobierno no tiene una posición intransable sobre ese punto. O sea, no se trata de una movilización en ese sentido justa, digamos. O sea, a mí me parece que uno puede tener demandas justas, uno puede tener una posición que reivindique como justa. Otra cosa muy distinta es que trate de imponerlas unilateralmente mediante la violencia. Eso, en un Estado de Derecho, es inadmisible. ¿Hay parlamentarios incitando al desorden? No tengo ningún antecedente que eso sea así. Ninguno. La posición, una alianza de gobierno no es un regimiento, subsecretario, pero da la impresión de que la moneda está orientada hacia poner orden en una cuestión que ayer pareció totalmente desbordada, y algunos parlamentarios del Partido Comunista no creen en eso, digamos. O sea, yo entendería que esos parlamentarios son partidarios de la movilización social, me parece bien, pero también, en la medida que son autoridades públicas, son responsables del orden público y de mantener la paz. Y yo entendería que se puede ser partidario en una manifestación, pero también con un límite, y ese límite tiene que ver esencialmente con no afectar el orden y, sobre todo, no imponer la violencia. ¿Los parlamentarios también son responsables del orden público? Toda autoridad pública, todas las personas que participamos y que desempeñamos una función pública, somos responsables de ejercer correctamente nuestras funciones y de llamar, no solo para sí, sino que también para terceros, al cumplimiento de la Constitución y la ley. El ejercicio de la función pública exige también cumplimientos fiduciarios en ese sentido, que son declarativos y también con hechos. No es que sean directamente responsables del orden público, claro, eso es una compete al Ejecutivo, al gobierno, pero sí tienen responsabilidad desde el punto de vista del rol simbólico que cumple la autoridad de contener
y tener claridad de cuáles son los límites constitucionales y legales para eso. Exacto. ¿Y cuál es el borde? Porque en el caso del senador Núñez, él estuvo, no ayer, sino que el martes, estuvo con los pescadores que estaban afuera del Congreso, los que finalmente terminaron apedreando e hiriendo a un carabinero, apedreando los ventanales del Senado. ¿Cuál es el límite entre hacer un discurso y envalentonar a la gente, decir que esta es una movilización justa y que hay que protestar y que vamos a dar, con alterar el orden público? ¿Cuál es el límite? Sí, o la incitación. No, yo creo que el senador Núñez tiene su posición. Yo no tengo ningún antecedente y por lo menos en los diálogos que yo he tenido con él en el pasado por distintos tipos de razones que a mí me haga pensar que es una persona que incita directamente a la violencia. Yo creo que eso no es así. Pero creo que también es conveniente que por el liderazgo que determinadas personas tienen en contexto de estas características, esos liderazgos pueden ser muy útiles para evitar la violencia. El que se trate de protestas coordinadas, porque evidentemente hay coordinación en distintas regiones del país, ¿da como para perseguir esa coordinación desde el punto de vista legal? Nosotros estamos estudiando esa situación, sí. O sea, podría perseguirse eventualmente. No, eso tiene que ver con esencialmente con qué tipo de ley se utiliza y qué tipo de concierto o agravante se puede utilizar con ese fin. ¿La seguridad del Estado, por ejemplo? Pero por ahora nosotros lo estamos evaluando. Entre otras cosas porque ya en el caso de incendio y atentados en contra de carabineros, con produciendo lesiones, ya tienen penas muy altas. Yo decía que es un día negro para el orden público porque además en Lumaco, un operativo con personal de la PDI intenta hacer una diligencia judicial, que es la exhumación de una persona que fue enterrada ilegalmente en el fondo Pidenco. Y el caso de Pablo Marchán. Exacto, y son recibidos a balazo. Sí. Y no se puede hacer la orden judicial, no se puede ejecutar. Es una diligencia además solicitada por el Ministerio Público. Es un operativo que además requiere el concurso también del Ejército. Porque es zona de emergencia, ¿no? Porque es un estado de excepción, está en la zona de estado de excepción. Es una diligencia que tenía que administrarse con cierta reserva. Los funcionarios llegaron, los funcionarios de la Policía de Investigaciones que realizaban la diligencia conjuntamente con Carabineros. El Ejército tenía un perímetro más extenso y fueron recibidos con disparos. Por la exposición a la que podían estar los funcionarios de la Policía de Investigaciones, se tomó la decisión de retirarse, pero se obtuvieron imágenes, hasta ahí yo puedo decir, y se inició la investigación. Las policías... La investigación por los balazos. La investigación por los atentados contra la autoridad, los disparos, en ese caso, de homicidio frustrado contra la autoridad. Hay vehículos que tienen disparos, los vehículos blindados tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Y en este punto, y por eso quiero ser bien enfático sobre este tema en particular, el gobierno no va a aceptar este tipo de situaciones. Este no va a quedar como un incidente particular. Se obtuvieron imágenes y el gobierno va a perseguir esas responsabilidades. Yo creo que la señal es muy determinante. Ayer lo señaló el general Araya. En Chile el cumplimiento de la ley se debe hacer extensivo en cualquier parte del territorio y aun cuando se resista, el Estado va a persistir en el cumplimiento correcto de la ley en esos casos. Es que eso es lo que parece, que eso no está ocurriendo, digamos. De hecho, así empezó Temucuicui y mire lo que pasó, digamos. Hoy día se va a saber si efectivamente el censo se pudo hacer en Temucuicui finalmente o no. ¿Es Pidenco, el fondo Pidenco es otro Temucuicui? Nosotros en la zona del estado de excepción, en la zona de la Araucanía en particular, el número de atentados incendiarios, el número de usurpaciones han bajado sustancialmente. Esto está reconocido transversalmente, no solo por las autoridades, sino que también por la sociedad civil, los empresarios de la región. Hay zonas que, hay un par de lugares que pueden seguir siendo complejos, pero que nosotros, el Estado va a seguir... Cuando digo, esto no es solo un tema del gobierno, este es un tema del Estado de Chile, va a persistir en el cumplimiento de la ley. Los números son significativamente menores en la macrozona sur, pero no pueden existir lugares invulnerables o inmunes a la aplicación de la ley chilena en esos lugares. No cabe duda, a pesar de los distintos indicadores, no cabe duda que el estado de emergencia ha servido en toda esa zona. El punto es si el Estado es capaz de poner su prerrogativa y su autoridad en todo el territorio. Y eso no parece... Ayer en el Fondo Pidenco no fue posible, digamos. Sí, pero yo creo que hay algunos que han creído eso. Antigüen creía eso y Antigüen está en la cárcel. Y con la misma
con la misma dedicación y con la misma sagacidad de las policías se va a seguir persistiendo en el cumplimiento y aplicar la ley en ese lugar. La gente que disparó en Pidenco entonces va a ser perseguida. Cuando usted dice, ¿hay imágenes de las personas que dispararon? Porque además, dentro de lo que se puede decir. Dentro de lo que se puede decir, fue un operativo que además dispone de imágenes aéreas de apoyo. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aquí en Mesa Central. Subsecretario, no sé si es la última vez que le digo subsecretario, no se sabe. No. Va a ser cuántas veces estaba ahí en esta radio. Muchas gracias por la Es muy distintas situaciones. A ver si volvemos a hablar en algunos días más. Que le vaya bien. Está muy bien. Muy buen día a todos. Es bien incómodo todo, ¿no? ¿Para usted o no? No. Esta la especulación de que... Mire, yo he aprendido que uno está ejerciendo el cargo desde el primer día y lo ejerce hasta el último día, y cuando está en un cargo de exclusiva confianza del presidente, eso sí, pues, eso se ejerce. No. Y por lo tanto, toda la especulación afuera, digamos. Mi función hoy día es subsecretario del Interior, y lo demás, uno ya ha aprendido a administrar las especulaciones y muchas cosas. Muchas gracias, subsecretario. No, por favor, Luis Cordero, esta mañana acá en Mesa Central. La pausa y volvemos con el Rat Pack.